La noche en el bar El Refugio comenzó como todas las demás para Daniela Luján, con el ruido ensordecedor de la música, el olor a cerveza derramada y el peso de las bandejas llenas de bebidas que equilibraba con destreza entre las mesas. A sus 23 años había perfeccionado el arte de sonreír educadamente mientras esquivaba manos indiscretas y comentarios inapropiados. El sueldo no era gran cosa, pero cada peso contaba para pagar la colegiatura de enfermería y ayudar a su madre con los medicamentos que necesitaba para su diabetes. Eran casi las 11 de la noche cuando lo vio. Óscar estaba apoyado contra la barra, con esa sonrisa torcida que alguna vez le había parecido encantadora, pero que ahora solo le provocaba un nudo en el estómago. Llevaban 3 meses separados. 3 meses desde que Daniela había reunido el valor para terminar una relación que la estaba asfixiando. Los mensajes obsesivos habían disminuido apenas la semana pasada, y ella había comenzado a respirar con alivio. Pero ahí estaba él, vestido con una camisa negra ajustada, mirándola con esa intensidad que conocía demasiado bien. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de nuestra comunidad. Daniela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Intentó concentrarse en tomar la orden de la mesa 7, pero sus manos temblaban ligeramente mientras anotaba en su libreta. Cuando finalmente no tuvo más remedio que pasar cerca de la barra para entregar su pedido, Óscar se incorporó y le bloqueó el camino. «Dani, por favor, solo dame 5 minutos», dijo con voz suave, casi suplicante. Sus ojos oscuros la estudiaban con esa mezcla de desesperación y determinación que ella conocía tan bien. «No he podido dormir. Necesito que hablemos». «No tenemos nada de qué hablar». «Óscar, ya te lo dije», respondió Daniela, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía como un tambor desbocado. Intentó rodearlo, pero él extendió el brazo, bloqueándole el paso sin tocarla, técnicamente sin hacer nada que pudiera llamar la atención del gerente. «Solo 5 minutos, te lo juro, después me voy y no te molesto más». Su tono se volvió más insistente, más urgente. «Es mucho pedir después de 2 años juntos». Daniela apretó los dientes. Sabía que era una mentira. Óscar nunca se conformaba con 5 minutos. Nunca se conformaba con nada menos que control total. Durante su relación, había tenido que pedirle permiso para salir con sus amigas, explicarle cada mensaje en su teléfono, justificar cada minuto que no pasaba con él. Cuando finalmente terminó con él, Óscar había llorado, suplicado, amenazado con hacerse daño. Después vinieron los mensajes a medianoche, las apariciones casuales en su universidad, las llamadas desde números desconocidos. «Estoy trabajando, no puedo hablar contigo ahora», dijo finalmente, y esta vez lo empujó suavemente para pasar. Sintió su mirada clavada en su espalda mientras se alejaba hacia la cocina, y el peso de esos ojos la hizo sentir expuesta, vulnerable. En la cocina se apoyó contra la pared de azulejos fríos y cerró los ojos por un momento. «Respira», se ordenó a sí misma. «Solo tienes que aguantar 2 horas más y después puedes irte a casa». Pero incluso mientras pensaba eso, una parte de ella sabía que Óscar no se iría. Nunca se iba sin conseguir lo que quería. Cuando regresó al salón con una bandeja nueva de bebidas, notó que Óscar se había movido a una mesa en la esquina, desde donde tenía una vista perfecta de todo el bar. Y de ella. Había pedido una cerveza, y la miraba con esa sonrisa pequeña y satisfecha que decía, «No voy a ningún lado». Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que no sabía era que no era la única persona en el bar observando la escena con atención.
En una mesa discreta cerca del fondo, alejada del bullicio principal, Sebastián Cruz tomaba un sorbo lento de whisky mientras escuchaba a medias el informe que le daba Roberto, su mano derecha. Los números del mes eran buenos, las rutas estaban funcionando sin problemas, y el competidor que había intentado moverse en su territorio había recibido el mensaje apropiado. Todo marchaba según lo planeado. Pero algo había captado la atención de Sebastián, algo en la tensión corporal de la mesera de cabello castaño que acababa de pasar junto a su mesa. Tenía 34 años y había pasado más de la mitad de su vida leyendo el lenguaje corporal de las personas, distinguiendo el miedo real de la simple incomodidad, reconociendo cuando alguien estaba en peligro. Era una habilidad que había mantenido vivo en un mundo donde la confianza equivocada significaba una tumba sin nombre. «¿Jefe?» La voz de Roberto lo sacó de sus pensamientos. «Continúa», dijo Sebastián, sin apartar la mirada de la mesera. Ella había regresado a su trabajo, pero sus movimientos eran más rígidos ahora, menos naturales. Y el tipo de la esquina, el de la camisa negra, la seguía con los ojos como un depredador observando a su presa. Sebastián había visto esa mirada antes. La había visto en hombres que golpeaban a sus esposas, en tipos que acechaban a mujeres en callejones oscuros, en cobardes que solo se sentían poderosos cuando podían dominar a alguien más débil. Y había aprendido hacía mucho tiempo que esos hombres no cambiaban, no respondían a la razón, solo a la fuerza. No es que Sebastián se considerara un justiciero. Había hecho cosas terribles en su vida, había ordenado acciones que lo mantendrían despierto en las madrugadas si se permitiera pensar demasiado en ellas. Pero había líneas que no cruzaba, principios que mantenía incluso en un mundo sin reglas. Y uno de esos principios era simple. No toleraba a los hombres que usaban su fuerza contra mujeres que no podían defenderse. «Roberto», dijo suavemente, interrumpiendo el informe sobre las nuevas rutas de distribución. «¿Ves al tipo de la esquina, el de la camisa negra?» Roberto, un hombre fornido de 40 años con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, siguió discretamente la dirección de su mirada. «Sí, vigílalo. Hay algo que no me gusta en cómo mira a la mesera». Roberto asintió sin hacer preguntas. Después de 10 años trabajando para Sebastián, había aprendido a confiar en los instintos de su jefe. Eran esos instintos los que los habían mantenido vivos y prósperos mientras otras organizaciones caían. Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián observó. Vio cómo la mesera evitaba pasar cerca de la mesa del hombre siempre que podía, cómo sus hombros se tensaban cada vez que sentía su mirada. Vio cómo él la llamaba cuando pasaba, tratando de iniciar conversación, y cómo ella respondía con respuestas cortantes antes de alejarse rápidamente. Y entonces vio algo que hizo que su mandíbula se tensara. La mesera había dejado su vaso de agua en la barra mientras atendía una mesa cercana. El tipo de la camisa negra se levantó, aparentemente para ir al baño, pero al pasar junto a la barra, sus movimientos fueron deliberados, calculados. Sacó algo pequeño de su bolsillo, un sobre o un frasquito. Sebastián no pudo verlo con claridad desde su posición, pero el gesto era inconfundible. Los dedos del hombre se movieron rápidamente sobre el vaso, un movimiento que duró apenas 2 segundos antes de seguir caminando como si nada. La rabia fría y controlada que Sebastián había perfeccionado a lo largo de los años se instaló en su pecho. No era el tipo de furia explosiva que nublaba el juicio. Era algo más peligroso, una decisión clara y definitiva de que ese hombre había cruzado una línea y que habría consecuencias. «Roberto», dijo en voz baja, sin apartar la vista del tipo que ahora regresaba del baño con una sonrisa satisfecha en el rostro. El vaso de agua en la barra. «Consíguelo, discretamente».
Roberto se levantó sin decir palabra y se acercó a la barra con la naturalidad de alguien que solo quería pedir otra bebida. Sebastián lo vio hablar brevemente con el bartender, distraerlo con una pregunta mientras su mano se movía rápidamente, intercambiando el vaso de la mesera por uno idéntico que había traído en su chaqueta. El bartender ni siquiera notó el cambio. Cuando Roberto regresó a la mesa, colocó el vaso cuidadosamente frente a Sebastián antes de sentarse. «Llama a Marcos», dijo Sebastián, «que traiga el kit de pruebas». Marcos llegó 10 minutos después, un tipo delgado con gafas que parecía más un contador que el químico de una organización criminal. Había sido farmacéutico antes de que problemas con las drogas lo llevaran a trabajar para Sebastián, y ahora usaba sus conocimientos para probar la pureza de los productos que manejaban y ocasionalmente para situaciones como esta. En el baño, usando un kit compacto que cabía en un maletín pequeño, Marcos realizó las pruebas mientras Sebastián esperaba afuera, sus ojos fijos en la puerta. Roberto había vuelto al salón para seguir vigilando al tipo de la camisa negra. 3 minutos después, Marcos salió con el rostro sombrío. «Rohypnol», dijo en voz baja. «Suficiente para noquear a alguien de su tamaño por horas. Probablemente más». Sebastián asintió lentamente, su expresión impasible pero sus ojos más oscuros que de costumbre. «Rohypnol, la droga de la violación». Este no era simplemente un tipo obsesivo tratando de hablar con su exnovia. Era un depredador planeando un asalto. Regresó a su mesa con pasos medidos, controlados. La mesera acababa de regresar a la barra para recoger otra orden, y Sebastián la vio mirar brevemente hacia su vaso de agua antes de ser llamada por otro cliente. Él observó cómo el tipo de la camisa negra la observaba también, esperando, anticipando el momento en que ella bebiera. Sebastián tomó una decisión. Se levantó de su asiento con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo y caminó directamente hacia la mesa del tipo. Sus 2 guardaespaldas lo siguieron a una distancia discreta, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos para no parecer amenazantes. El tipo levantó la vista cuando Sebastián se detuvo junto a su mesa. Su expresión cambió de sorpresa a nerviosismo cuando reconoció quién estaba frente a él. No era difícil. Sebastián Cruz era conocido en ciertos círculos de Monterrey, y su rostro, aunque no aparecía en periódicos, era reconocible para cualquiera que se moviera en el mundo nocturno de la ciudad. ¿Sí?, preguntó el tipo, tratando de sonar casual, pero fallando miserablemente. Su voz temblaba ligeramente. Sebastián se inclinó, apoyando las manos en la mesa, acercando su rostro al del hombre. Cuando habló, su voz fue apenas un murmullo, tan baja que solo el tipo podía escucharlo sobre el ruido del bar. «Sé exactamente lo que le pusiste a su bebida. Sé lo que planeabas hacer. Y déjame decirte algo. Si vuelves a acercarte a ella, si vuelves a mirarla, si siquiera piensas en ella, no habrá lugar en este estado donde puedas esconderte de mí». «Entendido». El tipo había palidecido hasta verse casi verde. Abrió la boca para responder, probablemente para negar, para inventar alguna excusa, pero algo en los ojos de Sebastián lo detuvo. Había visto esa mirada antes en hombres peligrosos, pero nunca dirigida a él con tanta intensidad, tanta promesa de violencia contenida. Yo no sé de qué hablas», balbuceó finalmente. Sebastián sonrió, pero no había nada de amable en esa sonrisa. Era el tipo de expresión que precedía a decisiones permanentes. «Tienes 30 segundos para salir de este bar», dijo en voz baja. «Después de eso, mis hombres te escoltan. Y créeme, no quieres que eso pase». No esperó respuesta. Se enderezó y regresó a su mesa con la misma calma con la que había llegado. Detrás de él,
Escuchó el sonido apresurado de una silla arrastrándose y pasos rápidos dirigiéndose hacia la salida. Pero Sebastián sabía que eso no era suficiente. Tipos como ese no aprendían con advertencias. Volvían cuando pensaban que la amenaza había pasado, cuando creían que habían esperado lo suficiente, y Sebastián no podía permitir eso. Tomó su whisky, dio un sorbo largo y se volvió hacia Roberto, que había regresado a la mesa. «Hazlo desaparecer», dijo en voz baja, pero con una claridad absoluta. Roberto asintió. Sabía exactamente lo que su jefe quería decir. No era una orden de muerte. Sebastián reservaba esas para amenazas reales a su organización, pero era algo casi tan efectivo. El tipo de la camisa negra, Óscar, según había descubierto Roberto haciendo algunas llamadas rápidas, sería escoltado fuera de la ciudad esa misma noche. Sus contactos laborales recibirían información sobre sus tendencias problemáticas. Su familia recibirían una advertencia clara de que si volvía a Monterrey, las consecuencias serían permanentes. Y se le haría entender de manera inequívoca que había personas muy poderosas vigilando a Daniela Luján, y que cualquier intento de contactarla sería su último error. No era muerte. Era algo que para un cobarde como Óscar sería casi peor. La destrucción completa de su vida tal como la conocía y el miedo constante de que cualquier movimiento equivocado lo llevaría a algo mucho, mucho peor. Sebastián terminó su whisky mientras observaba a Daniela trabajar, ajena a lo cerca que había estado del peligro. Ella seguía nerviosa, mirando ocasionalmente hacia la puerta como si esperara que Óscar regresara. Pero no regresaría. No esa noche. No nunca. Y sin embargo, Sebastián sabía que tendría que hablar con ella. Tenía que advertirle, explicarle lo que había pasado sin asustarla más de lo necesario. Era lo correcto, aunque correcto fuera un concepto extraño viniendo de alguien como él. Esperó hasta que el bar comenzara a vaciarse, cerca de las 2 de la mañana. Daniela había terminado su turno y estaba en la parte trasera, cambiándose de su uniforme a su ropa de calle. Sebastián esperó afuera, recargado contra su camioneta negra, observando la puerta del personal. Cuando ella salió, llevaba unos jeans gastados y una sudadera con el logo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo despeinada y se veía exhausta. Cuando lo vio esperándola, se detuvo en seco, su cuerpo tensándose inmediatamente. «Tranquila», dijo Sebastián, levantando las manos en un gesto de paz. «Solo necesito hablar contigo. Es importante. No sé quién eres, pero no estoy interesada en lo que tengas que decir», respondió Daniela, su voz tratando de sonar firme, aunque él notó el ligero temblor. Ella dio un paso hacia atrás, claramente preparándose para correr si era necesario. «Mi nombre es Sebastián Cruz, y esta noche tu ex intentó drogarte». Daniela se quedó helada, su rostro perdiendo todo el color. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Sebastián se acercó lentamente manteniendo las manos visibles, hablando con voz calmada y clara. «El vaso de agua que dejaste en la barra, él le puso rohipnol mientras atendías otra mesa. Lo vi hacerlo. Mis hombres consiguieron el vaso y lo probamos. Tengo las pruebas si quieres verlas». Ella lo miraba con una mezcla de horror e incredulidad. «¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Quién eres tú?» «Alguien que estaba en el lugar correcto en el momento correcto», respondió Sebastián. «Y alguien que no tolera lo que ese tipo intentó hacer. Ya me encargué de que no vuelva a molestarte, pero necesitabas saberlo». Daniela se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Óscar, él, de verdad haría eso». Pero incluso mientras lo preguntaba, Sebastián podía ver en su expresión que una parte de ella ya lo sabía, ya lo había sospechado. Había visto las señales de control, de obsesión. Esto era solo la confirmación de cuán lejos estaba dispuesto a llegar su ex.
Ya no importa lo que haría o no, dijo Sebastián suavemente, porque no va a tener otra oportunidad. Te lo prometo. Daniela lo miró por un largo momento, estudiando su rostro como si tratara de determinar si podía confiar en él. Sebastián le devolvió la mirada sin parpadear, dejándola decidir. ¿Quién eres realmente?, preguntó finalmente. Sebastián sonrió ligeramente, una expresión que no alcanzó sus ojos. Alguien a quien probablemente deberías mantenerte alejada, pero también alguien que se aseguró de que esta noche no terminaras en una situación de la que no podrías escapar. Se dio vuelta para subir a su camioneta, pero antes de hacerlo, agregó sin mirar atrás: «Vete a casa, Daniela, estás a salvo ahora. Y si alguna vez no lo estás, si alguna vez necesitas ayuda y no sabes a quién acudir, dile al gerente del bar que busque a Sebastián Cruz. Él sabrá cómo contactarme». No esperó respuesta. Se subió a su camioneta y arrancó, dejando a Daniela parada bajo la luz tenue del estacionamiento, procesando todo lo que acababa de suceder. En los días siguientes, Daniela intentó regresar a su vida normal, pero nada se sentía normal. Óscar había desaparecido completamente. No más mensajes, no más llamadas, no más apariciones repentinas. Al principio, ella lo atribuyó a que finalmente había entendido el mensaje, pero después de una semana sin ningún contacto, comenzó a preguntarse qué exactamente había hecho aquel hombre del estacionamiento. Su madre notó el cambio en ella. Elena Luján era una mujer de 58 años que había criado sola a Daniela después de que su padre los abandonara cuando ella tenía 8 años. Había trabajado en fábricas, limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario para darle a su hija una educación, y en el proceso había desarrollado un sexto sentido maternal que le permitía saber cuándo algo andaba mal con Daniela. «¿Qué te preocupa, mija?», preguntó una tarde mientras preparaban la cena juntas en su pequeño departamento en la colonia Independencia. El lugar era modesto. Apenas 2 habitaciones, pero estaba limpio y lleno de fotos familiares que contaban la historia de sus vidas. Daniela cortaba tomates con movimientos mecánicos, perdida en sus pensamientos. «¿Recuerdas que te conté sobre Óscar? ¿Cómo no dejaba de buscarme?» «Ese desgraciado», murmuró Elena con desprecio. Nunca le había gustado Óscar. Había visto desde el principio las señales de control que Daniela había tardado 2 años en reconocer. ¿Qué pasó? Desapareció, completamente, como si nunca hubiera existido. Daniela dejó el cuchillo y se volvió hacia su madre. «Mamá, la última noche que lo vi, un hombre me dijo que Óscar había intentado drogarme y que él se había encargado de que no volviera a molestarme». Elena dejó de revolver los frijoles en la estufa. «¿Quién era ese hombre?» Se llamaba Sebastián Cruz. Daniela observó cómo el rostro de su madre palidecía ligeramente al escuchar el nombre. «¿Lo conoces?» «Conozco el nombre», dijo Elena lentamente, volviéndose nuevamente a la estufa. «Daniela, ese hombre no es buena persona, es peligroso. Si te está buscando, debes mantenerte alejada de él». «No me está buscando, mamá. Solo me ayudó esa noche. Dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, podía contactarlo, pero no ha intentado verme ni nada». Elena se volvió hacia su hija, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Hombres como Sebastián Cruz no hacen nada sin razón, mija. Ten cuidado. Puede que te haya ayudado esta vez, pero gente así siempre cobra lo que se les debe». Daniela asintió, pero una parte de ella no estaba convencida. Había visto la sinceridad en los ojos de Sebastián cuando le advirtió, la forma en que se había alejado sin pedirle nada a cambio. No se sentía como alguien que esperaba cobrar un favor. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Daniela se asomó por la ventana de su habitación, como lo hacía cada noche desde que era niña. El departamento daba a una calle tranquila.
normalmente vacía a esas horas. Pero esa noche había un coche estacionado al otro lado de la calle, un sedán negro con las luces apagadas. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era paranoia o realmente había alguien vigilándola? Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que había un coche estacionado en una calle pública? Durante las siguientes 2 noches, el coche siguió apareciendo. Siempre el mismo. Siempre en el mismo lugar. Siempre con alguien sentado en el asiento del conductor que ella no podía ver claramente en la oscuridad. Daniela dejó de dormir bien, saltando con cada ruido, verificando las cerraduras de las puertas múltiples veces antes de acostarse. Al 4.º día no pudo soportarlo más. Después de su turno en el bar, se acercó al gerente, un hombre corpulento de 50 años llamado Javier, que había sido amable con ella desde que comenzó a trabajar ahí. «Javier, necesito un favor», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escucharla. «Necesitas contactar a Sebastián Cruz por mí». Javier levantó la vista bruscamente de la caja registradora que estaba revisando. «¿Sebastián Cruz? Daniela, ¿por qué diablos necesitas hablar con él? Por favor, solo dile que necesito verlo. Es importante». El gerente la estudió por un largo momento, claramente debatiendo internamente si debía involucrarse. Finalmente suspiró. «Dame 1 hora». 45 minutos después, Sebastián entraba por la puerta trasera del bar como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una camisa blanca impecable bajo una chaqueta de cuero negra, y sus ojos oscuros encontraron a Daniela inmediatamente entre la multitud. Se acercó a ella con esa forma de caminar controlada que había notado la primera vez, como un depredador que no tenía prisa porque sabía que su presa no tenía a dónde ir. «Me dijeron que querías verme», dijo cuando llegó a su lado. Daniela lo guió hacia una mesa vacía en la parte trasera, lejos de oídos curiosos. Una vez sentados, ella respiró profundo antes de hablar. «Hay un coche, un sedán negro. Ha estado estacionado frente a mi departamento las últimas 4 noches. Siempre hay alguien dentro observando». La expresión de Sebastián no cambió, pero ella notó cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. «¿Has visto quién es?» «No con claridad, pero me está asustando. Pensé que tal vez... No sé, tal vez tiene algo que ver con Oscar o contigo». Daniela lo miró directamente a los ojos. «¿Es tuya esa vigilancia?» Sebastián se recargó en su asiento, estudiándola con esos ojos que parecían ver demasiado. «Sí», dijo finalmente, «es mío». La respuesta tan directa la tomó por sorpresa. «¿Por qué? Dijiste que me ayudarías esa noche y ya está. No pedí protección». «No, no la pediste», coincidió Sebastián. «Pero Oscar tiene un hermano mayor. Se llama Ricardo y resulta que tiene contactos con gente poco recomendable. Cuando se enteró de que su hermanito fue expulsado de la ciudad, empezó a hacer preguntas, y las respuestas que obtuvo lo llevaron a ti». Daniela sintió cómo el miedo se instalaba en su estómago como una piedra fría. «¿Qué significa eso?» «Significa que Ricardo cree que tú tuviste algo que ver con la desaparición de Oscar y está buscando vengarse». Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz bajando hasta convertirse en un murmullo. «Por eso tengo a alguien vigilándote, no para controlarte, Daniela, para mantenerte viva». Ella se quedó sin palabras por un momento, procesando la información. «Entonces estoy en peligro por tu culpa, porque decidiste intervenir. Estás en peligro porque tu ex es un depredador y su hermano es un idiota con complejo de vengador», corrigió Sebastián con calma. «Si yo no hubiera intervenido esa noche, estarías en peligro de una forma mucho peor. Y ahora que sé de la amenaza, me estoy asegurando de que no te pase nada. No te pedí que hicieras eso. No quiero estar en deuda contigo». Sebastián sonrió ligeramente, pero no había humor en esa expresión. «No estás en deuda conmigo.
No te voy a pedir nada a cambio, pero tampoco voy a dejar que alguien te lastime porque tuve el atrevimiento de ayudarte. Se puso de pie, claramente dando por terminada la conversación. El coche va a seguir ahí. Puedes verlo como una invasión a tu privacidad, o puedes verlo como lo que es, la única razón por la que Ricardo todavía no ha intentado nada. Daniela lo observó alejarse, sintiendo una mezcla confusa de gratitud y resentimiento. No había pedido esto, no había pedido estar en medio de lo que fuera que era el mundo de Sebastián Cruz, pero tampoco podía negar que la presencia de ese coche la hacía sentir más segura, incluso si la idea de necesitar esa seguridad la aterraba. Esa noche, cuando llegó a su departamento y vio el sedán negro en su lugar habitual, en lugar de sentir miedo, sintió algo extrañamente parecido al alivio. Y eso, más que cualquier otra cosa, le mostró cuánto había cambiado su vida en apenas 2 semanas. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia constante de la vigilancia se volvió parte de la rutina de Daniela. Aprendió a reconocer los turnos de los guardias, aunque nunca hablaba con ellos. El de las noches era un hombre mayor con cabello gris. El de las tardes era más joven, probablemente de su edad, siempre con audífonos. Se volvieron parte del paisaje de su vida, tanto como el edificio del frente o el puesto de tacos de la esquina. Pero la vida seguía siendo extraña, desequilibrada. Daniela se encontraba mirando por encima de su hombro constantemente, saltando ante ruidos repentinos, evitando lugares que solía frecuentar por si acaso. Su rendimiento en la universidad comenzó a resentirse. La profesora Martínez, su favorita en la facultad de enfermería, la detuvo después de clase un jueves por la tarde. «Daniela, ¿está todo bien?», preguntó la mujer, una enfermera de 50 años con 30 años de experiencia en emergencias. «Tus calificaciones han bajado y te veo distraída en clase. Si hay algo pasando, hay recursos que pueden ayudarte». Daniela quiso decirle la verdad. Quiso explicarle que estaba siendo vigilada por una organización criminal porque el jefe de esa organización había decidido protegerla del hermano vengativo de su ex, quien quería lastimarla porque pensaba que ella era responsable de que su hermano desapareciera. Quiso decirle que no podía dormir, porque cada ruido en la noche podría ser alguien tratando de entrar, que había dejado de salir con sus amigas porque no quería ponerlas en peligro, que su vida se había convertido en algo irreconocible. Pero en lugar de eso, solo sonrió y dijo: «Estoy bien, profesora. Solo he estado un poco estresada. Lo resolveré». La profesora Martínez no pareció convencida, pero asintió. «Mi puerta siempre está abierta, Daniela. Recuérdalo». Esa noche, Daniela tuvo su primer ataque de pánico. Estaba en casa, preparando la cena, cuando escuchó un golpe fuerte en la puerta. Su corazón comenzó a latir tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Sus manos empezaron a temblar. Su respiración se volvió superficial y rápida. Se aferró al mostrador de la cocina, tratando de controlar la sensación de que las paredes se cerraban sobre ella. El golpe sonó nuevamente, más insistente esta vez. «Daniela, soy yo, Carla. ¿Estás ahí?». La voz de su mejor amiga la sacó del espiral de pánico. Respiró profundamente, contando hasta 5, mientras exhalaba como había aprendido en una clase de primeros auxilios. Cuando finalmente pudo moverse, abrió la puerta para encontrar a Carla, parada ahí con una bolsa de comida china y una expresión preocupada. «¿Qué demonios, Dani? Te he estado llamando por días. Me tenías preocupada». Carla entró sin esperar invitación, dejando la comida en la mesa antes de volverse hacia su amiga con los brazos cruzados. «¿Qué está pasando contigo?». Carla Mendoza había sido su mejor amiga desde la secundaria. Era todo lo que Daniela no era: extrovertida, confiada, con una risa escandalosa que llenaba habitaciones. Estudiaba diseño gráfico y tenía un blog de moda moderadamente exitoso.
y conocía a Daniela lo suficientemente bien como para saber cuando algo andaba mal. Daniela se derrumbó, se sentó en el sofá y le contó todo, sobre Óscar en el bar, sobre Sebastián y lo que había descubierto, sobre Ricardo y la amenaza, sobre la vigilancia constante. Carla la escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de sorpresa a horror a una determinación feroz. Está bien, primero que nada. Ese Sebastián Cruz suena como problemas, pero también suena como el único que está cuidando tu trasero ahora mismo, dijo Carla cuando Daniela terminó. Segundo, ¿por qué diablos no me habías contado esto antes? Somos mejores amigas. Se supone que me cuentas cuando tu vida se convierte en una telenovela criminal. A pesar de todo, Daniela se rió. Era una risa pequeña, ahogada por lágrimas, que no sabía que estaba derramando, pero era real. No quería preocuparte. Y además, no sabía cómo explicar que el jefe de una organización criminal es mi guardaespaldas no oficial. Cuando las cosas se tranquilicen, vas a tener que presentármelo, bromeó Carla, tratando de aligerar el ambiente. Pero su tono se volvió serio nuevamente. Hablo en serio, Dani. No puedes pasar por esto sola. Déjame estar aquí para ti. Esa noche, Carla se quedó a dormir, y por primera vez en semanas, Daniela durmió profundamente, reconfortada por la presencia de su amiga en el sofá de la sala. Pero la paz duró poco. 3 días después, mientras Daniela caminaba de regreso del campus a su departamento, notó algo extraño. El coche que normalmente la seguía a distancia discreta no estaba. Miró alrededor, buscándolo, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a trepar por su espalda. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez el guardia había tenido que ir al baño o algo así. Siguió caminando, pero más rápido ahora, sus ojos moviéndose constantemente entre las sombras que la tarde comenzaba a proyectar en las calles. La colonia Independencia era generalmente segura durante el día, pero con la puesta del sol se volvía más silenciosa, más vacía. Las familias se retiraban a sus casas, los comercios cerraban sus cortinas metálicas. Estaba a 2 cuadras de su departamento cuando escuchó los pasos detrás de ella. No eran los pasos casuales de alguien que simplemente iba en la misma dirección. Eran deliberados, siguiendo su ritmo, acercándose. Daniela aceleró el paso. Los pasos detrás de ella también se aceleraron. Su corazón comenzó a latir como un tambor. Pensó en correr, pero sus piernas se sentían pesadas, lentas. Pensó en gritar, pero su garganta estaba cerrada por el miedo. Todo lo que podía hacer era seguir caminando más rápido, mientras los pasos se acercaban inexorablemente. Daniela Luján, dijo una voz masculina detrás de ella. No era una pregunta, era una confirmación. Ella se volvió para enfrentarlo, sus manos temblando mientras buscaba su teléfono en su mochila. El hombre frente a ella era alto, corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Sus ojos eran fríos, calculadores, y había algo en la forma en que la miraba que le hizo saber, sin lugar a dudas, que este era Ricardo. Tú fuiste la que arruinó la vida de mi hermano, dijo, dando un paso hacia ella. Por tu culpa lo sacaron de la ciudad. Por tu culpa perdió su trabajo, su reputación, todo. Yo no hice nada, logró decir Daniela, su voz apenas un susurro. Fue Óscar quien... ¡Óscar no hizo nada!, gritó Ricardo, su rostro contorsionándose en furia. Tú lo acusaste de algo que no hizo. Lo convertiste en un monstruo frente a gente peligrosa. Dio otro paso hacia adelante y Daniela retrocedió, chocando con la pared detrás de ella. Estaba atrapada. No había a dónde ir. Ahora vas a pagar por lo que hiciste, dijo Ricardo, y Daniela vio cómo su mano se movía hacia su cintura, donde sin duda llevaba un arma. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un coche derrapó en la calle con un chirrido de llantas. La puerta se abrió violentamente y Sebastián salió como una tormenta.
sus ojos fijos en Ricardo, con una intensidad que habría asustado a cualquiera con sentido común. «Da un paso más y es lo último que haces», dijo Sebastián, su voz baja pero cargada con una promesa de violencia que no admitía dudas. Ricardo se congeló, su mano todavía en su cintura. Por un momento pareció que iba a intentar algo estúpido, pero entonces vio a los otros dos hombres que salían del coche detrás de Sebastián, ambos claramente armados, ambos claramente dispuestos a seguir las órdenes de su jefe. «Esto no es asunto tuyo, Cruz», dijo Ricardo, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. «Lo hice mi asunto cuando decidí que nadie iba a tocar a esta mujer», respondió Sebastián, acercándose lentamente. «Te voy a dar una oportunidad, una sola. Aléjate de ella ahora. Sal de esta ciudad antes del amanecer y olvida que Daniela Luján existe. Si no lo haces, si vuelvo a saber que la has molestado, que la has mirado, que has dicho su nombre». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La amenaza implícita era lo suficientemente clara. Ricardo miró entre Sebastián y Daniela, claramente debatiendo sus opciones. Finalmente, su sentido de supervivencia ganó sobre su sed de venganza. Retrocedió lentamente, manteniendo sus manos visibles. «Esto no termina aquí», murmuró, pero su tono carecía de convicción. «Sí lo hace», dijo Sebastián con finalidad. «Se acabó. Ahora vete». Ricardo se dio vuelta y se alejó rápidamente, prácticamente corriendo por la calle hasta desaparecer en la distancia. Solo entonces Sebastián se volvió hacia Daniela, quien estaba temblando contra la pared, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ahora más suave, sin el filo amenazante que había usado con Ricardo. Daniela intentó responder, pero no pudo. Todo el miedo, el estrés, la tensión de las últimas semanas la golpeó de repente como una ola. Sus piernas cedieron y habría caído si Sebastián no la hubiera sostenido, sus manos firmes pero gentiles en sus brazos. «Te tengo», dijo suavemente. «Estás a salvo. Te prometo que estás a salvo». Y a pesar de todo, a pesar de saber quién era Sebastián y lo que hacía, a pesar de que debería tenerle miedo, Daniela se apoyó en él y lloró. Lloró por la vida normal que había perdido, por el miedo constante en el que había vivido, por la inocencia que Óscar le había robado esa noche en el bar. Sebastián no dijo nada, solo la sostuvo, dejándola llorar contra su pecho mientras sus hombres mantenían guardia alrededor de ellos, protegiéndola del mundo que la había herido. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar, Daniela se separó de él, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Dónde estaba tu guardia?», preguntó, su voz ronca. «¿Por qué no estaba ahí?». La mandíbula de Sebastián se tensó. «Tuvimos un problema. Ricardo sobornó a uno de mis hombres para que dejara su puesto. Ya me encargué de eso». Su tono sugería que encargarse había involucrado consecuencias severas. «¿Y ahora qué?». Ricardo dijo que esto no terminaba aquí. «Mentía», dijo Sebastián con convicción. «Ricardo es un cobarde que se pone valiente cuando cree que tiene la ventaja. Ahora sabe que no la tiene. Se irá de la ciudad como le ordené, y si no lo hace, mis hombres lo encontrarán y lo convencerán de forma más permanente». Daniela lo miró, estudiando su rostro. «¿Por qué haces esto? De verdad, ¿por qué te importa lo que me pase?». Sebastián fue silencioso por un largo momento, mirando hacia la calle donde Ricardo había desaparecido. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad distante, como si estuviera hablando de alguien más. Cuando tenía 17 años, trabajaba en un taller mecánico. Había una chica que trabajaba en la tienda de abarrotes al lado. Se llamaba Sofía. Era amable, siempre tenía una sonrisa para todos. Un día, su novio la esperó afuera de la tienda. Estaban peleando, ella quería terminar con él no la dejaba ir. Sebastián cerró los ojos brevemente. Él la golpeó en medio de la calle.
La gente caminó alrededor de ellos. Yo estaba adentro del taller, trabajando en un motor, escuchando los gritos, y no hice nada. Abrió los ojos y miró directamente a Daniela. 2 semanas después, la encontraron en su departamento. Él la había golpeado tan fuerte que no sobrevivió, y yo había tenido la oportunidad de intervenir, de hacer algo, y no lo hice porque no quería problemas. Daniela sintió lágrimas nuevas formándose en sus ojos, pero esta vez no eran por ella. Después de eso, continuó Sebastián, me prometí que si alguna vez veía a un hombre tratando de lastimar a una mujer, no miraría hacia otro lado, no importa quién sea, no importa las consecuencias. Porque yo sé cómo se siente cargar con la culpa de no haber hecho nada cuando podrías haber salvado a alguien. No es tu culpa lo que le pasó a Sofía, dijo Daniela suavemente. Lo sé, respondió Sebastián. Pero también sé que si hubiera hecho algo ese día en la calle, tal vez ella seguiría viva y no puedo cambiar eso. Pero puedo asegurarme de que no vuelva a pasar si está en mi poder evitarlo. Se miraron por un momento, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Sebastián Cruz no era un buen hombre. Probablemente había hecho cosas terribles en su vida, pero en este asunto, en esta decisión de protegerla, era genuino, y eso era más de lo que Daniela había esperado de alguien en su posición. Gracias, dijo finalmente, por estar ahí hoy, por todo. Sebastián asintió. Te voy a llevar a casa, y voy a poner 2 guardias en lugar de 1. Ricardo va a salir de la ciudad, pero hasta que esté confirmado, no te voy a dejar sin protección. No era una pregunta, era una declaración. Y Daniela descubrió que no le molestaba. Esa noche, acostada en su cama mientras su madre dormía en la habitación de al lado, Daniela pensó en lo extraña que se había vuelto su vida. Hace 2 meses, era solo una estudiante de enfermería trabajando para pagar sus estudios. Ahora estaba bajo la protección de un jefe criminal, amenazada por el hermano vengativo de su ex y viviendo en un estado constante de hipervigilancia. Pero también se sentía más segura de lo que se había sentido en años. Desde que Óscar había entrado en su vida, siempre había existido un nivel subyacente de miedo, de caminar sobre cáscaras de huevo, de nunca saber cuándo su temperamento explotaría. Incluso después de terminar con él, ese miedo había permanecido, amplificado por su constante acoso. Ahora, por primera vez, sentía que podía respirar. Sabía que había hombres afuera vigilando su departamento, pero en lugar de sentirse atrapada, se sentía protegida. Y esa diferencia lo era todo. Se quedó dormida pensando en los ojos oscuros de Sebastián, en la historia de Sofía, en cómo a veces las personas más peligrosas podían ser las que te salvaban cuando nadie más lo haría. Una semana después, Sebastián apareció en el bar durante el turno de Daniela. Ella estaba limpiando una mesa cuando lo vio entrar, y algo en su expresión la hizo detenerse. Se acercó a él, limpiándose las manos en su delantal. Ricardo salió de la ciudad, dijo sin preámbulos. Lo confirmé personalmente, está en Tijuana y tiene órdenes muy claras de nunca regresar a Nuevo León. Óscar también fue localizado en Guadalajara. Se casó hace 3 días con alguien que conoció hace 1 mes. Su tono sugería lo que pensaba de la rapidez de ese matrimonio, probablemente otra víctima de las tendencias obsesivas de Óscar. Entonces, ¿se acabó?, preguntó Daniela casi sin atreverse a creerlo. Se acabó, confirmó Sebastián. Mis hombres van a seguir vigilándote por un par de semanas más, solo para estar seguros. Pero después de eso puedes volver a tu vida normal. Ya no hay amenaza. Daniela sintió como si un peso gigante se levantara de sus hombros. No sé cómo agradecerte. Literalmente me salvaste la vida. No me debes nada, dijo Sebastián, y lo decía en serio. Solo. Vive tu vida, Daniela. Termina tu carrera, ayuda a tu madre, sé feliz,
Eso es suficiente agradecimiento para mí. Se dio vuelta para irse, pero Daniela lo detuvo con una mano en su brazo. Sebastián, espera. Necesito que sepas algo. Respiró profundo. No eres un mal hombre. Sé que probablemente has hecho cosas malas, cosas que no quiero saber, pero la forma en que me ayudaste, la razón por la que lo hiciste, eso habla de quién eres realmente. Y la persona que salvó a Sofía en mí, esa persona es buena. Sebastián la miró con una expresión que Daniela no pudo descifrar completamente. Había sorpresa ahí, tal vez incluso un poco de dolor, como si nadie le hubiera dicho algo así en mucho tiempo. «Cuídate, Daniela», dijo finalmente. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Solo tenía un número telefónico, nada más. Si alguna vez estás en peligro, si alguna vez necesitas ayuda y no sabes a quién acudir, llama a ese número. No importa cuánto tiempo pase, yo responderé. ¿Por qué? Ya dijiste que se acabó. Porque la vida es impredecible, respondió Sebastián con una pequeña sonrisa triste. Y porque quiero poder dormir por las noches sabiendo que si algo te pasa, tuviste una forma de contactarme. Se fue antes de que Daniela pudiera responder, desapareciendo entre la multitud del bar como si nunca hubiera estado ahí. Ella se quedó mirando la tarjeta en su mano, sintiendo el peso de lo que representaba. No era solo un número telefónico, era una promesa, una conexión con un mundo que ella nunca había querido conocer, pero que ahora era parte de su historia. Era la seguridad de saber que si el mundo se volvía oscuro nuevamente, había alguien que respondería cuando llamara. Daniela guardó la tarjeta en su cartera, en un compartimento pequeño junto a su identificación. Esperaba nunca tener que usarla, pero saber que estaba ahí, que esa opción existía, le daba una sensación de seguridad que nunca pensó que vendría de alguien como Sebastián Cruz. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida de Daniela gradualmente regresó a algo parecido a la normalidad. Ya no había coches vigilando su departamento. Ya no saltaba ante cada ruido inesperado. Carla la convenció de volver a salir los fines de semana, y lentamente Daniela redescubrió la alegría de vivir sin miedo constante. Sus calificaciones mejoraron. La profesora Martínez notó el cambio y la felicitó por superar cualquier cosa que estuviera pasando. Daniela solo sonrió y asintió, sabiendo que nunca podría explicar realmente lo que había vivido. Su madre también notó el cambio. Una noche, mientras cenaban juntas, Elena le preguntó directamente: «Ese hombre, Sebastián Cruz, el que te ayudó, ya no está en tu vida». Daniela tomó un sorbo de agua antes de responder. «No, mamá», cumplió su palabra, se aseguró de que estuviera a salvo y luego se fue. No lo he vuelto a ver. «¿Y te dejó en paz? ¿No te pidió nada a cambio?» «Nada», confirmó Daniela. «Me dio su número por si alguna vez lo necesitaba, pero eso fue todo». Elena estudió a su hija por un largo momento. «Entonces tal vez me equivoqué sobre él. O tal vez tuviste suerte. De cualquier forma, me alegra que hayas salido de eso ilesa». Daniela asintió, pero no dijo lo que realmente pensaba, que no había salido completamente ilesa. Llevaba cicatrices invisibles de toda esa experiencia, cambios en cómo veía el mundo, en cómo evaluaba a las personas. Ya no era tan ingenua como antes. Había visto de lo que los hombres eran capaces cuando se sentían con derecho sobre las mujeres, y había aprendido que a veces la protección venía de los lugares más inesperados. 6 meses después del último encuentro con Sebastián, Daniela estaba en su penúltimo semestre de enfermería. Había conseguido una pasantía en el hospital universitario, trabajando en el departamento de emergencias bajo la supervisión de la profesora Martínez. Era agotador, las horas eran brutales, y había visto más trauma en 3 meses de lo que había imaginado posible. Pero también era exactamente donde quería estar.
Una noche particularmente caótica llegó una víctima de balacera, un hombre joven, no mayor de 25 años, con múltiples heridas de bala en el torso y abdomen. El equipo de trauma trabajó febrilmente para estabilizarlo mientras Daniela asistía, pasando instrumentos, monitoreando signos vitales, haciendo lo que le ordenaban con eficiencia nacida de meses de práctica. Fue solo cuando el paciente estuvo estable y trasladado a cirugía que Daniela realmente lo miró, y su corazón se detuvo. Era Roberto, el hombre de confianza de Sebastián, el que había estado en el bar aquella noche, el que había conseguido el vaso para probarlo. Lo reconoció por la cicatriz en su mejilla, por sus rasgos distintivos que había visto brevemente, pero que se habían grabado en su memoria. ¿Lo conoces?, preguntó la profesora Martínez, notando la expresión de Daniela. Yo lo he visto antes, admitió Daniela. ¿Va a sobrevivir? Es difícil decirlo. Las próximas 24 horas serán críticas. Perdió mucha sangre. La profesora la miró con curiosidad. ¿Es amigo tuyo? No exactamente. Pero conozco a alguien que querría saber que está aquí. La profesora Martínez asintió. Las visitas están restringidas hasta que salga de cirugía, pero puedes hacer tu llamada si es necesario. Daniela se encontró en el estacionamiento del hospital, con la tarjeta de Sebastián en una mano y su teléfono en la otra. Había guardado ese número durante 6 meses sin usarlo, prometiéndose que solo lo haría en caso de emergencia. ¿Esto contaba como emergencia? Decidió que sí. Marcó el número. Sebastián respondió al segundo timbre. ¿Daniela? Su voz sonaba sorprendida, como si no hubiera esperado volver a saber de ella. Sebastián, soy yo. Estoy en el hospital universitario. Roberto está aquí. Le dispararon. Está en cirugía ahora, pero pensé que querrías saberlo. Hubo un momento de silencio absoluto del otro lado de la línea. Luego, ¿qué tan mal está? Mal. Múltiples heridas de bala. Los doctores no están seguros si va a sobrevivir. Daniela hizo una pausa. Lo siento, sé que es importante para ti. Voy para allá, dijo Sebastián, y colgó. Llegó 20 minutos después, junto con otros 3 hombres que Daniela no reconoció. Sebastián la vio de inmediato y se acercó rápidamente, su rostro una máscara de preocupación controlada. ¿Dónde está?, preguntó sin preámbulos. En cirugía. Llevará horas. ¿Qué pasó, Sebastián? Él cerró los ojos brevemente. Una emboscada. Teníamos una reunión con un proveedor. Resultó ser una trampa. Roberto me salvó la vida tomando las balas que iban dirigidas a mí. La culpa en su voz era palpable, y Daniela sintió una punzada de compasión por él. Puso una mano en su brazo. Hicieron todo lo que pudieron en trauma. Ahora está en manos de los cirujanos. Son buenos, Sebastián. Darán todo por salvarlo. Sebastián la miró, y Daniela vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Este hombre que había enfrentado a Óscar y Ricardo sin pestañear, que manejaba una organización criminal con mano firme, estaba genuinamente asustado de perder a su amigo. «Gracias por llamarme», dijo finalmente. «No tenías que hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo», respondió Daniela. «Me ayudaste cuando lo necesitaba. Ahora te devuelvo el favor». Se sentaron juntos en la sala de espera. Los hombres de Sebastián se dispersaron estratégicamente por el área, vigilando, pero él se quedó junto a Daniela, mirando fijamente la puerta de cirugía, como si pudiera forzar un buen resultado con pura fuerza de voluntad. «Roberto ha estado conmigo desde el principio», dijo Sebastián después de un largo silencio. «Cuando no era nadie, cuando apenas estaba construyendo todo esto, él estaba ahí. Es más que mi empleado. Es mi hermano en todo menos en sangre. Va a salir de esto», dijo Daniela con más convicción de la que sentía. «Es fuerte. Lo vi, Sebastián. Luchó. Sigue luchando». Las horas pasaron lentamente. Daniela tenía que volver a su turno,
pero le pidió a la profesora Martínez que la mantuviera informada. Cada vez que podía, regresaba a la sala de espera para darle actualizaciones a Sebastián. El cirujano había logrado extraer 2 balas. El sangrado estaba bajo control. Los signos vitales se estabilizaban. Finalmente, a las 4 de la mañana, el cirujano salió. Era un hombre de 50 años, con ojeras profundas y manos que todavía temblaban ligeramente por la adrenalina. ¿Familia de Roberto Salazar?, preguntó. Sebastián se puso de pie inmediatamente. Soy lo más cercano que tiene a familia. ¿Cómo está? El cirujano suspiró. Logró sobrevivir la cirugía, pero las próximas 48 horas serán críticas. Tiene daño significativo en el hígado y uno de sus pulmones colapsó. Lo estamos manteniendo en coma inducido para darle tiempo a su cuerpo de sanar. ¿Pero va a vivir?, presionó Sebastián. Si no hay complicaciones, tiene una buena probabilidad. Es joven, fuerte, y llegó aquí justo a tiempo. Unos minutos más y habría sido una historia diferente. Sebastián se volvió hacia Daniela, y ella vio gratitud pura en sus ojos. Gracias a ti llegó a tiempo. Llamaste la ambulancia, ¿verdad? Daniela asintió. Había sido ella quien había insistido en que la ambulancia se apresurara, quien había dado las instrucciones precisas al equipo de trauma mientras llevaban a Roberto a emergencias. Entonces le salvaste la vida, dijo Sebastián simplemente. Le salvaste la vida a la persona que más me importa en este mundo. No sabía qué decir a eso, así que simplemente asintió. El cirujano se fue a atender otros pacientes, y Sebastián se sentó nuevamente, esta vez dejando que su cabeza cayera entre sus manos. Fue mi culpa, murmuró. Debí haber visto la trampa. Debí haber sido más cuidadoso. No puedes controlar todo, dijo Daniela suavemente, sentándose junto a él. Créeme, lo sé. Pasé meses culpándome por Oscar, por no haber visto las señales antes, por no haberlo dejado más pronto. Pero la culpa no cambia nada. Lo único que puedes hacer es estar aquí ahora, para Roberto, cuando despierte. Sebastián la miró, y algo en su expresión se suavizó. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando un jefe criminal decidió salvarme de mi ex y me mostró que el mundo no es tan blanco y negro como pensaba, respondió Daniela con una pequeña sonrisa. Eso arrancó una risa breve de Sebastián, el primer sonido de alivio que había hecho en horas. Supongo que ambos aprendimos algo de todo esto. Se quedaron en silencio por un momento, cómodos en la presencia del otro de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Daniela, dijo Sebastián finalmente, cuando todo esto termine, cuando Roberto esté recuperado y las cosas se calmen, ¿te gustaría cenar conmigo? No como un favor que te debo o algo que me debas tú, solo. Como 2 personas que han pasado por algo extraño juntas y tal vez quieren conocerse mejor. Daniela lo consideró. Hace 6 meses la respuesta habría sido un no inmediato. Sebastián Cruz era peligroso, vivía en un mundo violento, representaba todo lo que ella había sido enseñada a evitar. Pero también era el hombre que había protegido a una extraña sin esperar nada a cambio. Era alguien que claramente amaba profundamente a las personas en su vida. Era más complejo de lo que cualquier etiqueta simple podría capturar. Pregúntame de nuevo cuando Roberto despierte, dijo finalmente, y veremos. Sebastián asintió, aceptando esa respuesta. Eso es justo. El turno de Daniela terminó a las 6 de la mañana. Estaba exhausta, sus pies dolían, y todo lo que quería era su cama. Pero antes de irse, pasó por la UCI, donde Roberto había sido trasladado después de la cirugía. Sebastián seguía ahí, sentado en una silla junto a la cama, observando los monitores que rastreaban los signos vitales de su amigo. ¿Vas a quedarte aquí todo el día?, preguntó Daniela desde la puerta. Hasta que despierte, confirmó Sebastián. Necesita saber que no estás solo cuando abra los ojos.
Daniela sonrió. Eres un buen amigo, Sebastián Cruz. Trato de serlo, respondió él. No siempre lo logro, pero trato. Ella se fue del hospital pensando en esa conversación, en la complejidad de las personas, en cómo alguien podía ser peligroso y amable al mismo tiempo, violento y protector, temido y leal. Sebastián Cruz no era un héroe de cuento de hadas, pero tampoco era el villano que el mundo probablemente lo pintaba. Era simplemente humano, complicado, defectuoso, tratando de navegar un mundo difícil con su propia brújula moral que no siempre apuntaba al norte que la sociedad esperaba. Y Daniela se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, podía entender eso, porque ella tampoco era la misma persona que había sido 6 meses atrás. Había sido cambiada por sus experiencias, endurecida en algunos aspectos, suavizada en otros. Había aprendido que la supervivencia a veces requería alianzas inesperadas, que la bondad podía venir envuelta en empaques intimidantes, y que juzgar un libro por su portada era la forma más rápida de perderse la historia real. 2 días después, Roberto despertó. Daniela estaba en su turno cuando recibió el mensaje de Sebastián. Solo 3 palabras. Despertó. Está vivo. Sonrió al leer el mensaje, sintiendo un alivio genuino. No conocía bien a Roberto, pero él había sido parte del equipo que la había protegido, y eso significaba algo. Esa noche, después de su turno, encontró a Sebastián esperándola en el estacionamiento del hospital. Se veía diferente, más relajado, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Quería agradecerte en persona, dijo cuando ella se acercó. Roberto está consciente, hablando. Los doctores dicen que su recuperación va bien, y gran parte de eso es gracias a ti. Solo hice mi trabajo, respondió Daniela. No, hiciste más que eso. Llamaste. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Y eso significa todo para mí. Sebastián hizo una pausa. Así que lo pregunto de nuevo. ¿Cenarías conmigo? No esta noche. Sé que estás cansada, pero pronto, cuando tengas tiempo. Daniela lo estudió por un momento. Había riesgo en decir que sí. Sebastián vivía en un mundo peligroso, y acercarse más a él significaba acercarse a ese peligro. Pero también había visto su humanidad, su capacidad de cuidar, su lealtad inquebrantable a las personas que amaba. Sí, dijo finalmente, cenaré contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián fue genuina, alcanzando sus ojos de una manera que Daniela no había visto antes. ¿El sábado? Conozco un lugar, nada ostentoso, solo buena comida y mejor compañía. El sábado está bien, acordó Daniela, y así, bajo las luces del estacionamiento del hospital, comenzó algo nuevo. No un cuento de hadas, no un romance de película. Solo 2 personas que habían sido arrojadas juntas por circunstancias extrañas, que habían visto los mejores y peores lados el uno del otro, y que habían decidido que querían explorar qué más podría haber entre ellos. El sábado llegó más rápido de lo que Daniela esperaba. Había pasado la semana alternando entre emoción y nerviosismo, cambiando de outfit 3 veces antes de finalmente decidirse por un vestido sencillo azul marino y tacones bajos. Carla había insistido en ayudarla a arreglarse, prácticamente vibrando de entusiasmo. «No puedo creer que vayas a salir con Sebastián Cruz», dijo Carla mientras le rizaba el cabello a Daniela. «Es como algo sacado de una novela». «No es una cita romántica», insistió Daniela, aunque ni ella misma estaba convencida de eso. «Solo vamos a cenar, como amigos». «Claro, claro, amigos que se salvaron la vida mutuamente múltiples veces, totalmente platónico». Carla rodó los ojos. «Dani, está bien admitir que te gusta, no tienes que estar en negación». «No sé si me gusta», admitió Daniela. «Es complicado, es peligroso, no es el tipo de hombre con el que planeo mi futuro». «Tal vez no», concedió Carla,
pero es el tipo de hombre que apareció cuando lo necesitabas. Eso tiene que significar algo. Sebastián llegó a las 7 en punto. No en la intimidante camioneta negra que Daniela recordaba, sino en un coche normal, un sedán gris que podría pertenecer a cualquier persona. Llevaba jeans oscuros y una camisa azul clara, sin chaqueta, sin guardaespaldas visibles. Parecía normal, accesible. «Te ves hermosa», dijo cuando Daniela abrió la puerta, y la sinceridad en su voz la hizo sonrojar. «Tú también te ves bien», respondió, y era verdad. Sin el aire de peligro que normalmente lo rodeaba, Sebastián era simplemente un hombre atractivo, de 30 y tantos años, con una sonrisa amable. La llevó a un restaurante pequeño en la colonia del Valle, un lugar familiar que servía comida tradicional mexicana. No había nada ostentoso sobre él, solo mesas de madera, paredes decoradas con arte local y el delicioso aroma de tortillas recién hechas. «Este lugar pertenece a la familia de Roberto», explicó Sebastián mientras se sentaban. «La comida es increíble y es uno de los pocos lugares donde puedo relajarme completamente». La cena fue sorprendentemente fácil. Hablaron de todo y nada, de la infancia de Daniela creciendo con una madre soltera, de los sueños de Sebastián de ser arquitecto antes de que la vida lo llevara por otro camino, de películas favoritas y música que amaban. Era como si ambos hubieran decidido tácitamente dejar sus mundos complicados en la puerta y simplemente ser dos personas conociéndose. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Daniela en algún momento entre el plato principal y el postre. «De las decisiones que tomaste, del camino que seguiste». Sebastián fue silencioso por un momento, considerando la pregunta seriamente. «Cada día», admitió finalmente. «Pero también sé que las decisiones que tomé mantuvieron vivas a las personas que amo. Mi madre necesitaba tratamiento médico caro cuando tenía 18 años. No había forma legal de conseguir ese dinero lo suficientemente rápido. Así que tomé la decisión de entrar en este mundo y esa decisión la salvó. Ella sabe lo que haces. Murió hace 5 años cáncer», dijo Sebastián con tristeza en los ojos. «Pero sí, lo sabía, nunca lo aprobó, pero entendió por qué lo hice. Me hizo prometerle que si alguna vez tenía la oportunidad de salir, de hacer algo diferente, la tomaría». «¿Y vas a hacerlo?», preguntó Daniela. «¿Tomar esa oportunidad?» «Estoy trabajando en ello», respondió Sebastián. «Tengo inversiones legítimas, negocios que funcionan sin nada ilegal. En un par de años podría alejarme completamente de todo esto. Pero es complicado. Tienes enemigos, obligaciones, personas que dependen de ti. No es tan simple como solo decidir irte». Daniela lo entendía. Nada en la vida de Sebastián era simple, y admiraba que él no tratara de pretender lo contrario. Después de la cena, caminaron por un parque cercano. Era una noche fresca de noviembre, y Daniela se envolvió en su suéter mientras caminaban lado a lado, sus pasos sincronizándose naturalmente. «Daniela», dijo Sebastián deteniéndose bajo un árbol de jacaranda, «necesito que sepas algo antes de que esto», hizo un gesto entre ellos, «se convierta en algo más. Mi vida es peligrosa, siempre lo será, al menos por unos años más. Y cualquier persona cercana a mí automáticamente se convierte en un objetivo potencial. No quiero ponerte en esa posición si no estás dispuesta a aceptar ese riesgo». Daniela apreciaba su honestidad. Sería fácil para él minimizar el peligro, dejarse llevar por la atracción que claramente existía entre ellos. Pero en lugar de eso, la estaba preparando para la realidad. «Ya he estado en peligro por asociación contigo», señaló. «Ricardo me amenazó por eso. Y fue la peor decisión que tomé», dijo Sebastián con fervor. «Si hubiera sabido que intervenir te pondría en peligro, tal vez». «No, eso es mentira. Habría intervenido de todos modos, pero habría sido más cuidadoso, más rápido en neutralizar la amenaza.
Sebastián, tú no me pusiste en peligro. Oscar lo hizo cuando decidió drogarme. Tú solo evitaste que pasara algo horrible. Daniela tomó su mano, un gesto audaz para ella. Y sí, tu vida es peligrosa, pero también ha sido la razón por la que me siento más segura de lo que me he sentido en años. Así que tal vez el riesgo vale la pena. Él miró sus manos unidas, luego a sus ojos. No sé qué hice para merecer que alguien como tú me diera una oportunidad. Salvaste a una extraña sin esperar nada a cambio, respondió Daniela simplemente. Mostraste que bajo todo ese exterior intimidante hay un buen hombre tratando de hacer lo correcto. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de las personas. Sebastián se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Daniela no se alejó. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave, tentativo, lleno de promesa más que de pasión. Un comienzo, no una conclusión. Cuando se separaron, Daniela se encontró sonriendo. «Entonces, ¿hacemos esto? ¿De verdad?» «Si tú quieres», dijo Sebastián, «pero tenemos que establecer reglas. No quiero que entres a mi mundo más de lo necesario. Tus estudios, tu familia, tu vida normal, eso sigue siendo tu prioridad. Yo seré parte de tu vida, pero no voy a consumirla». «Eso suena justo», acordó Daniela, «y tú tienes que prometerme honestidad. Si algo peligroso está pasando, si hay algo que necesites saber, me lo dices. Nada de protegerme manteniéndome en la ignorancia». «Te lo prometo», dijo Sebastián, y selló esa promesa con otro beso. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y extraordinario. Daniela continuó con sus estudios y su pasantía en el hospital, mientras Sebastián manejaba sus negocios con la discreción que lo caracterizaba. Se veían cuando podían, cenas tranquilas, caminatas en parques, noches viendo películas en el departamento de Daniela cuando su madre trabajaba el turno nocturno en una fábrica. Sebastián cumplió su promesa de mantenerla fuera de su mundo tanto como fuera posible. Nunca hablaba de detalles específicos de su trabajo, nunca la llevaba a lugares donde pudiera encontrarse con gente de ese ambiente. Cuando estaban juntos, era solo Sebastián, no el jefe criminal que todos temían. Pero Daniela no era ingenua, sabía que ese otro lado existía. Lo veía en las noches cuando él cancelaba planes de último minuto sin explicación. Lo veía en las cicatrices que descubrió en su cuerpo, evidencia de una vida violenta. Lo veía en la forma en que sus ojos a veces se endurecían cuando su teléfono sonaba, transformándose en alguien que ella apenas reconocía. Roberto se recuperó completamente y volvió a trabajar con Sebastián. Se había vuelto protector de Daniela también, tratándola con un respeto que bordeaba la reverencia. «Le salvaste la vida a mi jefe cuando me salvaste a mí», le había dicho una vez. «Eso te hace familia». La madre de Daniela eventualmente conoció a Sebastián. Elena había sido escéptica al principio, sus instintos maternales en alerta máxima, pero Sebastián había sido encantador sin ser falso, respetuoso sin ser sumiso. Y cuando Elena vio cómo miraba a su hija, con adoración genuina y protectividad feroz, su resistencia comenzó a ablandarse. «Solo prométeme que tendrás cuidado, mija», le había dicho Elena una noche después de que Sebastián se fuera. «Ese hombre te ama, lo veo en sus ojos, pero también veo el peso que lleva, solo. Ten cuidado». «Lo prometo, mamá», había respondido Daniela, y lo decía en serio. La vida no era perfecta. Había momentos difíciles, discusiones sobre el futuro, miedos sobre lo que podría pasar si el mundo de Sebastián colisionaba violentamente con el de Daniela nuevamente. Pero también había risas, ternura, una conexión que ambos valoraban más de lo que las palabras podían expresar. Un año después de aquella noche en el bar, Daniela se graduó de enfermería. Sebastián estaba en la audiencia, junto a su madre y Carla, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando llamaron su nombre. Había conseguido un trabajo en el mismo
hospital universitario, donde había hecho su pasantía, y su futuro se veía brillante. Esa noche hubo una pequeña celebración en el departamento de Daniela. Nada elaborado, solo familia cercana y amigos. Sebastián le regaló un estetoscopio de alta calidad, con sus iniciales grabadas, algo práctico pero personal. Ella lo abrazó fuerte, agradecida de tenerlo en su vida a pesar de todas las complicaciones. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y estaban solos en el pequeño balcón del departamento, Sebastián tomó sus manos. «Estoy orgulloso de ti», dijo con sinceridad. «Has trabajado tan duro para llegar aquí y lo lograste. Nada de lo que yo haga o haya hecho se compara con lo que tú has logrado». «Sebastián, tú salvaste vidas también», argumentó Daniela. «Tal vez no de la forma tradicional, pero salvaste la mía, y sé que has ayudado a otras personas, aunque no lo admitas». «Tal vez», concedió él, «pero tú vas a salvar vidas todos los días por el resto de tu carrera. Vas a hacer una diferencia real en este mundo. Yo solo manejo el caos. Y ambas cosas tienen valor», insistió Daniela. Miró hacia las luces de Monterrey extendidas ante ellos. «¿Sabes? Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, graduada y en una relación con Sebastián Cruz, me habría reído o asustado. Probablemente ambas cosas». «¿Te arrepientes?», preguntó Sebastián, y había vulnerabilidad genuina en su voz. «Ni por un segundo», respondió Daniela sin dudarlo. Se volvió hacia él, tomando su rostro entre sus manos. «Mi vida no es lo que planeé. Es más complicada, definitivamente más peligrosa, pero también es más rica, más real, y tengo a alguien que me protege, que me valora, que ve en mí más de lo que yo a veces veo en mí misma. ¿Cómo podría arrepentirme de eso?». Sebastián la besó entonces, profundo y apasionado, transmitiéndole todo lo que sentía en ese momento. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. «Te amo, Daniela Luján», susurró. «Sé que no lo he dicho antes porque las palabras son baratas en mi mundo, pero te amo con cada parte de mí que todavía es capaz de amar. Y prometo que haré todo lo posible para darte la vida que mereces». Las lágrimas corrían por el rostro de Daniela, pero eran lágrimas felices. «Yo también te amo, Sebastián Cruz, con toda tu complejidad, tu pasado, tu presente incierto. Te amo exactamente como eres». Se quedaron así por un largo tiempo, abrazados bajo las estrellas, dos personas improbables que habían encontrado algo real en medio del caos. No era una historia de hadas con un final garantizadamente feliz. Habría desafíos adelante, peligros que enfrentar, decisiones difíciles que tomar. Pero en ese momento, bajo el cielo nocturno de Monterrey, nada de eso importaba. Lo que importaba era que estaban juntos, que habían elegido esto conscientemente, con los ojos abiertos a todas las complicaciones. Y a veces eso era suficiente. Los 2 años siguientes trajeron cambios significativos. Sebastián cumplió su promesa a su madre y comenzó a alejarse gradualmente del mundo criminal. Había invertido inteligentemente a lo largo de los años, y sus negocios legítimos, una cadena de talleres mecánicos y una compañía de seguridad privada, generaban suficiente ingreso para sostenerlo. La transición no fue fácil. Hubo amenazas de rivales que veían su retiro como debilidad, intentos de arrastrarlo de vuelta, pero Sebastián fue firme, traspasando gradualmente sus operaciones a personas de confianza mientras se distanciaba de las actividades ilegales. Daniela lo apoyó a través de todo. Hubo noches donde Sebastián llegaba a su departamento tenso, preocupado por decisiones que había tenido que tomar. Ella lo escuchaba sin juzgar, ofreciendo perspectiva cuando podía, simplemente estando presente cuando no había palabras que ayudaran.
Su trabajo en el hospital la mantenía ocupada. Se había especializado en cuidados intensivos y era conocida por su compasión tanto como por su competencia. Los pacientes la amaban, los doctores la respetaban, y ella encontraba un profundo sentido de propósito en su trabajo. Elena estaba en remisión de su diabetes después de un nuevo tratamiento que Sebastián había ayudado a pagar discretamente. Nunca lo mencionó directamente, pero Daniela sabía. Era el tipo de hombre que era, ayudando sin buscar reconocimiento. En una tarde soleada de marzo, Sebastián la llevó de regreso al parque donde habían caminado en su primera cita. Daniela notó que parecía nervioso, algo raro para un hombre que normalmente era la definición de compostura. ¿Todo bien?, preguntó mientras caminaban bajo los árboles de jacaranda que comenzaban a florecer. Más que bien, respondió Sebastián. Se detuvo bajo el mismo árbol donde se habían besado por primera vez y se volvió hacia ella. Daniela, estos últimos 2 años han sido los mejores de mi vida. Me has mostrado que es posible ser mejor, hacer mejor, sin importar de dónde vengas o qué hayas hecho. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, y el corazón de Daniela comenzó a latir salvajemente. Sé que no soy el tipo de hombre que probablemente imaginaste para esto, continuó Sebastián. No tengo un pasado limpio, y mi presente todavía es complicado. Pero mi futuro, eso quiero que sea completamente tuyo. Quiero construir una vida contigo, una vida real, lejos de todo el caos. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que tengo el privilegio de amarte un día más. Abrió la caja, revelando un anillo simple pero hermoso, un diamante solitario en una banda de oro blanco. Daniela Luján, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Daniela. Pensó en todo lo que habían pasado, en la noche que los había unido, en los desafíos que habían superado, en el amor que habían construido en medio de circunstancias imposibles. Sí, dijo, su voz quebrándose con emoción. Sí, me casaré contigo. Sebastián se puso de pie y la besó mientras le ponía el anillo en el dedo. Y en ese momento, Daniela supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. No porque fuera fácil, no porque fuera lo que la sociedad esperaba, sino porque era real, era verdadero, era amor en su forma más pura, complicada y hermosa. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos, nada ostentoso. Roberto fue el padrino de Sebastián, Carla la dama de honor de Daniela. Elena lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de felicidad. La vida después del matrimonio encontró su propio ritmo. Sebastián finalmente se alejó completamente de sus actividades ilegales, aunque mantuvo contactos con ese mundo porque sabía que la separación completa era imposible, pero ya no era parte activa de él. Abrió su tercera sucursal de talleres mecánicos, realizando el sueño que había tenido de niño de trabajar con coches. Daniela fue promovida a enfermera supervisora en la UCI, una posición que amaba. Compraron una casa pequeña en las afueras de Monterrey, nada lujoso, solo un hogar cómodo con un jardín donde eventualmente planeaban criar a sus hijos. Elena se mudó con ellos después de retirarse, y la casa se llenó de risas y vida familiar. No todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles, ecos del pasado de Sebastián que ocasionalmente resurgían, pero enfrentaron cada desafío juntos, con comunicación abierta y confianza inquebrantable. Una noche, 3 años después de su boda, Daniela estaba en el jardín cuando Sebastián la encontró. Se sentó junto a ella en el columpio que habían instalado, tomando su mano. «¿En qué piensas?», preguntó. «En aquella noche en el bar», respondió Daniela, «en cómo un momento, una decisión de intervenir, cambió completamente el curso de mi vida, de nuestras vidas». «¿Te arrepientes?».
Era una pregunta que Sebastián todavía hacía ocasionalmente, como si necesitara la confirmación. Daniela se volvió hacia él, estudiando el rostro del hombre que amaba. Ya no veía al jefe criminal intimidante que había sido. Veía a su esposo, el hombre que la hacía reír, que la sostenía cuando lloraba, que había transformado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Ni por un segundo, dijo con convicción absoluta, porque esa noche me mostró algo importante, que a veces la salvación viene de los lugares más inesperados, y que el amor real no siempre se parece a lo que los cuentos de hadas nos enseñaron. Sebastián sonrió, esa sonrisa genuina que reservaba solo para ella. Te amo, Daniela Cruz. Y yo te amo, Sebastián, respondió, usando su apellido que ahora era el de ella también. Se mecieron suavemente en el columpio mientras el sol se ponía sobre Monterrey, dos personas que habían encontrado su camino hacia la luz a través de la oscuridad, que habían construido algo hermoso sobre cimientos imperfectos. La vida de Daniela no había resultado como la había planeado. Era más complicada, más impredecible, llena de giros que nunca podría haber anticipado. Pero mirando hacia atrás, no cambiaría nada. Porque esa noche en el bar, cuando Sebastián murmuró, «Hazlo desaparecer», no solo había salvado su vida, había cambiado su vida completamente, y al final ese cambio la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Con el hombre que amaba, en una vida que habían construido juntos, libre del miedo que una vez la había consumido. Y eso, pensó Daniela mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, era más que suficiente, era todo.